Muy buenos días y un feliz sábado. Gracias a Dios que en esta mañana podemos a través de las redes sociales comunicarnos con ustedes y llegar hasta sus hogares. En esta mañana vamos a estudiar brevemente la historia del nacimiento de Jesús. El mundo cristiano de hoy día, o así llamado mundo cristiano de hoy día, celebra el 25 de diciembre como el día donde Jesús nació. Sabemos históricamente que no fue así. Simplemente una tradición ahora entró a la iglesia y esta tradición la puso como el 25 de diciembre, el día que Jesús nació. Jesús realmente nació a principios del mes de octubre de nuestro calendario. Vamos a ver en esta mañana por qué es importante recordar ese acto maravilloso, ese regalo extraordinario que Dios le dio a la familia humana en la persona de Jesús. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y moró entre nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias allí al Evangelio de Mateo capítulo 1 y vamos a dar inicio a la lectura en el versículo 18 y vamos a avanzar hasta el versículo 25. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José. Vamos a detenernos ahí. Así que vemos que Jesús nace a través de María. Esta mujer estaba desposada, es decir, ya estaba comprometida en matrimonio para casarse con un joven llamado José. Antes que se juntasen, antes que la ceremonia tomase lugar y el matrimonio se consumase, dice lo siguiente la palabra de Dios, que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es la única ocasión en toda la historia del universo donde el Espíritu Santo ahora llega al vientre de una mujer, de una virgen, y allí hace posible el comienzo de la vida. Por lo tanto, este personaje que iba a nacer de María es único en el universo. Es Dios a través de la obra del Espíritu Santo, es la tercera persona de la deidad, pero también sería humano a través del nacimiento de un ser humano, de una mujer llamada María. Continúa diciendo el relato en el verso 19. Y José, su marido, sí, ya había compromiso de matrimonio, ya la fecha posiblemente estaba puesta, simplemente esperando que llegase el momento. Dice, José, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es importante entender este punto. La calidad de ser humano que era José. Ya estaba comprometido en matrimonio con María. Y ahora le llega a él el rumor de que María está embarazada. Ese rumor se confirma, es cierto. Y en vez de ahora desprestigiar a María, pues le había sido infiel, entre comillas, humanamente hablando, ahora dice, voy a hacer todo lo posible para resguardar la reputación de esta mujer y también del hijo que va a nacer de ella. Y ahora secretamente, no divulgándolo, no tratando de vengarse de ella, sino en forma secreta, ahora trata él de dejar el compromiso que tenía con María y de establecerse como familia y de comenzar ahora una nueva familia. Ahora trata de dejar secretamente esa relación para que sea el menor impacto posible sobre María y también sobre el niño que había de nacer. Continúa diciendo, verso 20, y pensando él en esto, sí que estaba haciendo planes, bueno, ¿de qué forma puedo romper este compromiso que tengo con María? Dañarla lo menos posible. A pesar de lo que ha tomado lugar, él no sabía lo que había tomado lugar, simplemente había escuchado el rumor y lo había confirmado. Dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño. Ahora Dios se comunica a través de un ángel con José, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora José tiene el cuadro completo de lo que había pasado.
Claramente no había tomado lugar ninguna infidelidad. Lo que había tomado lugar era un milagro. Y el mayor de todos los misterios es el misterio de la encarnación de Jesús, donde en un ser usted tiene 100% Dios, en toda la perfección de lo que Dios es, en su poder omnipotente, en su poder omnisciente, pero al mismo tiempo es 100% humano. Este misterio lo estudiaremos por la eternidad, y a pesar de que será mucho el estudio, dice que nunca ninguna criatura podrá comprender en forma completa cómo en una persona habían dos personalidades y naturalezas completamente diferentes. Creador por un lado y criatura por otro lado, en un solo ser humano. Continúa la lectura diciendo: y dará a luz un hijo, es decir, el ángel le dice, va a ser un hijo, y llamará su nombre Jesús. Así que no tan solo le explica a José lo que iba a pasar, sino que le dice que va a ser un hijo y le da el nombre de ese hijo. La palabra Jesús o el nombre Jesús significa Salvador, porque él, es decir, el niño, no es María, como creen muchos cristianos hoy día, que puede interceder a nuestro favor o puede obrar a nuestro favor. Ella no tiene nada en absoluto que ver con nuestra salvación, pero él, el niño que nacería de María, Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era la misión de Jesús? El nombre claramente lo demuestra: Salvador. No te dice que salvaría a su pueblo de sus pecados, no que el pueblo sería salvado en sus pecados. El objetivo del plan de salvación, ¿cuál es entonces? Es separarnos completamente del pecado. Y a través de Jesús nos separa de la culpabilidad del pecado. Nos separa de la pena del pecado, que es muerte eterna. Y también nos separa del poder del pecado, para que no vivamos bajo la esclavitud del pecado, sino que podamos vivir en la libertad que el Señor nos ofrece, y en un futuro nos separará de la presencia permanente y eterna del pecado. Entendamos que el plan de salvación no es salvarnos en pecados, el plan de salvación es salvarnos del pecado, llevarnos a la victoria sobre el pecado, y en un futuro cercano completamente desaparecerá el pecado y sus secuelas por toda la eternidad. Continúa diciendo el texto bíblico y dice lo siguiente, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho del Señor por el profeta. Y ahora el versículo que sigue está mencionando Isaías capítulo 7, versículo 14. Así que el cumplimiento del nacimiento de Jesús es un cumplimiento profético. No nació antes ni nació después. Gálatas 4:4 claramente nos dice que cuando fue el tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne a través de María. Verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Claramente tomado de Isaías 7:14. Dice la profecía que se había dicho 800 años antes. Ahora se iba a cumplir en la vida de Jesús a través de una virgen. Es un milagro, una mujer en estado ya embarazada, pero virgen, porque no era obra humana lo que iba a tomar lugar, era la obra del Espíritu Santo a través del ser humano. Note, su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador, pero también ahora Dios vendría y sería uno de nosotros, moraría entre nosotros, viviría entre nosotros, nos daría el ejemplo de una vida perfecta sin pecado, terminaría en una cruz dando su propia vida y ahora ganando el precio de nuestra salvación para que todo ser humano
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su esposa. Así que abandonó su plan de abandonarla porque supuestamente había sido infiel. Dios le muestra lo que había tomado lugar y ahora lo ve como un honor. No tan solo tener a María en su medio, sino que el hijo que nacería de ella estaría en su hogar y él tendría influencia sobre él en la preparación y en la formación de su carácter. Así que ahora vemos que se casan. Ahora toma lugar la ceremonia. Ahora el hogar se establece. José y María ahora establecen un hogar donde ahora María, ya embarazada, esperaba el nacimiento de su hijo Jesús. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Así que vemos que aunque estaban casados, José y María se mantuvieron como si fuesen nada más una pareja de novios. Dice que no hubo intimidad para que naciese el hijo de una virgen, como lo decía la profecía de Isaías, y el ángel ahora le repite esa profecía, instruye a José para que mantenga la profecía en su cumplimiento exacto. Y que naciera entonces el hijo, y cuando él nació, en obediencia a lo que Dios había dicho, le puso el nombre de Jesús. Así que vemos ahora la historia breve del nacimiento de Jesús. Pero vemos que ahora María tiene su hijo, como lo dice la palabra de Dios, sería virgen, y que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, es decir, después que el hijo nació, ahora se consumó el acto y el matrimonio se hizo una realidad como pareja. Porque hoy muchos creen que María se mantuvo virgen para siempre, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo fue hasta el nacimiento de su hijo, pero después José y María establecieron una relación de matrimonio, incluyendo el regalo de la intimidad sexual. Pregunto en esta mañana, ¿quiénes, cuando Jesús nació, le dio la bienvenida a él? Porque aquí termina la historia del nacimiento de Jesús. Si continuamos leyendo en el capítulo 2, vamos a ver ahora más detalles de lo que ya vimos en forma breve. Pero no vamos a ver que ninguno de los saduceos, que eran los sacerdotes y levitas, los que trabajaban en el santuario, le dieron la bienvenida a Jesús. Tampoco ninguno de los fariseos, que eran los de sostén propio, mientras que los saduceos representan la obra organizada, los que vivían del santuario y sabían sus ritos y sus ceremonias, pero tampoco los de sostén propio, que tenían sinagogas y escuelas, tampoco ninguno de ellos le dio la bienvenida a Jesús. ¿Cuántos estaban listos cuando Jesús nació? Obviamente José y María, ya lo vemos en la historia. También estaría Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista, que en ese entonces tenía apenas 6 meses de nacido. Pero no olvide, cuando Jesús nació, el emperador dio un decreto para empadronar a la gente, es decir, un censo en el imperio y cobrar impuestos de sus ciudadanos. Así que José y María tuvieron que ir ¿a dónde? Como la profecía lo indica en Malaquías, capítulo 5, verso 2, dice que Belén de Efrata, pequeña entre las ciudades de Israel, pero de ti nacerá el que será la luz del mundo. Así que José era de la tribu de Judá, porque tenía que ir a donde él y su familia habían nacido. Y María también era de la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús nació de la tribu de Judá, de la cual venían los reyes. Y por eso es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién nació en Belén, muy conocido en la historia? El rey David. Y todos los demás descendientes de él vinieron de la tribu de Judá durante el reino de Israel y después durante el reino de Judá.
Pero Zacarías era sacerdote, por lo tanto era de la tribu de Leví. Y él y su familia no estaban en Belén en esa ocasión, pues depende de la ciudad donde él había nacido. Él, Elizabeth y Juan estaban allí para ser empadronados también. Pero ellos reconocieron el nacimiento de Jesús aún antes de su nacimiento. Y que de María vendría el Salvador del mundo. 8 días después del nacimiento de Jesús, ahora Jesús es llevado ¿a dónde? Al templo. Y ahí es circuncidado. Encontramos a Simeón, un anciano, que reconoce el nacimiento de Jesús. Y encontramos a Ana, una viuda de muchos años y anciana también, que reconoce el nacimiento de Jesús. Unos pocos pastores, y no sabemos cuántos eran. Así que tenemos a José, a María, a Zacarías, a Elizabeth. Tenemos también a Juan, aunque era un bebé, no sabía lo que estaba pasando. Tenemos a Ana, tenemos a Simeón, quizás 12 personas más o menos, incluyendo los pastores, que fueron los únicos que reconocieron el momento de la historia tan importante cuando Dios, Emmanuel, se había hecho hombre y el Salvador había nacido en el mundo. ¿Cómo es posible que nadie más, después de 1500 años de historia, estuviese listo, preparado para dar la bienvenida a Jesús cuando ellos tenían la información necesaria para saber cuándo Jesús iba a venir al mundo y también cuándo iba a comenzar su ministerio? No olviden, en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 300 profecías mesiánicas. Como mencioné, Malaquías capítulo 5, versículo 2, hablaba de Belén como el lugar de su nacimiento, dando a entender que era de la tribu de Judá, que era descendiente de David. Pero también encontramos en Daniel capítulo 9, donde se habla de las 70 semanas. En el versículo 25 nos habla del Mesías príncipe, que nacería cuando dice que vendrían 7 semanas más 62 semanas, en total 69 semanas, y que entonces el Mesías príncipe vendría. Dice que el decreto que establece el establecimiento y la restauración de Jerusalén marcaría el inicio de esa profecía, lo cual ellos conocían. 457 años antes del nacimiento de Jesús, ahora se inicia esa profecía con el decreto de Artajerje en el otoño de ese año. Y ellos podían hacer las matemáticas: 7 semanas, 49 años. 62 semanas por 7, 434 años. Más, le añadimos las 49 días o años, nos daría 483 años. Y la profecía indicaba que el Mesías, que significa ungido, sería ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? Cuando inicia su ministerio allí por Juan el Bautista en el río Jordán. Pero vamos a ver algo más. No tan solo esa profecía indicaba que el Mesías sería ungido, iniciaría su ministerio, sino que la profecía también indicaba que a la mitad de la semana, 3 años y medio después del inicio de su ministerio, Jesús iba a terminar su ministerio y que ahora daría su vida. Y que su vida ahora sería quitada a la mitad de la semana. Comenzamos a darnos cuenta que el pueblo tenía toda esa información. Podían ellos aún saber cuándo Jesús iba a nacer, cuándo iba a iniciar su ministerio, dónde iba a nacer. Si ustedes recuerdan, un año aproximadamente después del nacimiento de Jesús, vienen algunos magos del oriente, de Persia, y cuando le preguntan a Herodes, y Herodes ahora le pregunta a los líderes, ¿dónde va a nacer el Mesías? Pues dijeron fácilmente, Miqueas 5:2 dice que es en Belén, una pequeña población a unos pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Tenían toda la información necesaria. Es más, cuando Jesús fue ungido, ahora el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y ahora inicia su ministerio, lo cual indicaba, ¿qué cosa?
que habían entrado como nación favorecida, nación escogida en la última semana de la profecía. Importante que podamos entender esto. Así que ahora el Mesías llegaría, tendría un ministerio, sería de 3 años y medio, y si su ministerio comenzaba en el otoño, porque el decreto comenzó en el otoño, 3 años y medio nos llevaría a la primavera del año 31, donde allí daría su vida. Es más, cuando Juan lo ve venir, Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala a él como el Cordero de Dios, no cualquier Cordero. El representante de Dios ahora en forma humana, y a través de él vendría la salvación. ¿Qué fecha tomaba lugar en la primavera? Que incluía un cordero, donde cada familia tomaba el cordero, donde no tan solo el cordero se le quitaba la vida, sino que ahora asado se consumía la carne de ese cordero y marcaba el día de la independencia o de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua. Aún podían ellos determinar fácilmente qué día terminaría el ministerio de Jesús de 3 años y medio, qué día moriría. Es más, aún sabían que a las 3 de la tarde era cuando se hacía el sacrificio de la Pascua, la hora que Jesús fallece en la cruz. ¿Cómo es posible que con tanta luz, con tanto conocimiento profético, con tanto conocimiento del santuario, de sus ceremonias, de sus ritos, de sus festividades santas que habían, cómo es posible que ahora Dios, el Mesías, Cristo, viene a este mundo y un pequeño número casi insignificante lo reconoce y reconoce el momento de la historia y le da la bienvenida a Jesús? Juan capítulo 1 versículo 10 dice que vino al mundo y el mundo no le conoció. Pero eso no debe extrañarnos, porque el mundo es enemigo de Dios, no es amigo de Dios. La gente en el mundo no entiende y no comprenden estas cosas. Pero el siguiente versículo, el versículo 11, dice que vino a los suyos. Y no dice que no le conocieron, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es posible que haya tomado lugar eso? Cuando este pueblo había sido ricamente bendecido con tanta luz, tanto conocimiento del Mesías, desde su ministerio, su lugar de nacimiento, su momento de morir, y aún como iba a morir dando su vida por ellos. Es más, en el libro de Marcos capítulo 1, en el versículo 15, Jesús cuando inicia su ministerio, y vamos a leer un par de pasajes en esta mañana. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente, diciendo, y aquí Jesús, vamos quizás a comenzar a leer en el verso 14, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vemos el inicio ahora del ministerio de Jesús después que fuese ungido por el Espíritu Santo, inmediatamente después de su bautismo. Escuchen, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Entendemos eso? Cuando Jesús inicia su ministerio, Él reconoce el momento en el cual la nación, el pueblo de Dios estaba viviendo. Y dice, el tiempo, ¿qué tiempo? Se ha cumplido. De las 70 semanas, 69 se han cumplido. Y estamos viviendo en la última semana como nación escogida, favorecida por Dios.
Dice, y el reino de Dios se ha acercado. Claro que se había acercado cuando Dios ahora se hace hombre y moraba entre ellos. Dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Así que ahora vemos el inicio del ministerio de Jesús, y cuando Jesús inicia su ministerio con un mensaje evangélico, pero también basado en las profecías, trata de despertar, alertar, abrir los ojos a la nación de Dios, al pueblo de Dios, a la realidad del momento en el cual estaban viviendo. Vamos a ver un caso más. Vamos a regresar a Mateo. Vamos a ir allá en el versículo capítulo 3. Vamos a ver el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 3 de Mateo, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. 6 meses se llevaban de diferencia entre Juan y Jesús, primos eran. Y Juan ahora fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Y dice lo siguiente, verso 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que inicia el ministerio de Jesús, lo encontramos iniciando el ministerio de Juan. Dice, ¿no se dan cuenta ustedes que ya nació el Mesías? ¿Que ya el Salvador está entre nosotros? ¿Que el reino de Dios se ha acercado, lo más cerca que puede estar? Pero voy a leerles el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significan árboles en la palabra de Dios? Significa el pueblo de Dios. Salmo 1, versículo 3 en adelante dice que el justo es como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Mas los malos, el versículo 4, dice ahora son arrebatados, destruidos. Pero dice que el hacha está donde, no en el tronco del árbol, está a la raíz del árbol. Juan está diciendo, pueblo de Dios, reconozcan, estamos viviendo en los últimos momentos de la profecía donde Dios la ha puesto a nuestro favor. ¿No reconocemos el nacimiento de Jesús? ¿No reconocemos su misión entre nosotros? Porque ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Quiero en esta mañana compartir con ustedes algo tomado del libro Conflicto de los Siglos, página 359. Y por favor, escuchen bien estas palabras, porque estas palabras se repiten y se repetirán hoy día. Dice, un ángel desciende a la tierra para ver quiénes estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Así que ahora Dios envió un ángel a la tierra para ver quiénes de su pueblo, quiénes de su pueblo estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Pero no puede discernir ninguna señal de expectación. Así que viene el ángel, va a Jerusalén, y lo vamos a ver en unos momentos, pero allí no puede percibir ¿qué cosa? Ninguna señal de ¿qué? De expectación. No oye ninguna voz de alabanza, ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. No había nadie allí que estuviese, gloria a Dios, ya está por venir el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Completo silencio, ninguna señal de expectación, ninguna voz se levantaba.
el ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida, Jerusalén, y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la presencia divina. 1500 años de ser el pueblo escogido de Dios. Ese lugar de Jerusalén, dedicado especialmente, significa ciudad de paz. David la estableció. El lugar donde Abraham iba a quitarle su vida a Isaac, pero Dios proveyó un cordero. Pero allí no habría cordero, Dios tendría que sacrificar su propio hijo. En aquel lugar tan histórico, el lugar más sagrado en toda la nación de Israel, donde estaba no tan solo el trono del rey y el palacio donde el rey vivía, sino donde estaba el santuario, donde la misma presencia de Dios se manifestaba. Donde en el lugar santísimo constantemente la gloria de Dios en la Shequina se mostraba. El ángel está allí parado sobre Jerusalén y no hay ninguna señal de expectación. Queridos, entendamos lo que en esta mañana estoy leyéndoles. El Señor no lo inspiró para llenar hojas de papel. Lo inspiró porque quiere impactar nuestros corazones, porque la historia se repite otra vez. Continúo leyendo la cita, dice, en tierras de paganos había también quienes le esperaban. ¿En qué lugar? No, ustedes no entienden esto. No en Israel. Las expectativas no eran el pueblo de Dios. En tierras paganas. ¿Llamaríamos eso Babilonia hoy día? Es allí donde está la mayoría del pueblo de Dios, a propósito. No está entre nosotros. La mayoría de nosotros va a repetir la historia del pueblo de Israel. Hoy día estamos viviendo donde las señales son obvias. Donde el mundo no cristiano reconoce que algo grande, drástico, inmenso está tomando lugar. Reconoce que el mundo ha entrado en una crisis que no tiene salida. Reconoce la destrucción de las libertades, reconoce la destrucción de las economías, reconoce la destrucción de las soberanías de las naciones, reconoce la destrucción del sistema médico, del sistema educativo, reconoce la destrucción de las finanzas del mundo entero. Y el pueblo de Dios no tiene ninguna expectativa de lo que está tomando lugar. Piensa que todo continuará bien o que todo regresará a estar mejor, cuando usted y yo posiblemente estamos viviendo como el pueblo de Israel que estaba en la última semana. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda? No sabemos. Pero Jesús dice que ustedes disciernen los tiempos. Y cuando florece el árbol, dice, oh, ha llegado el verano. Cuando retoña el árbol, dice, oh, está llegando la primavera. Cuando el viento sopla del sur, que dicen, oh, se acerca el verano. Cuando en la mañana todo está tranquilo en el horizonte, saben que no va a haber problema. Ustedes reconocen las señales del tiempo, pero no reconocen ustedes las señales del tiempo espiritual en el cual están viviendo. Pero en tierras paganas habían personas, dice que eran sabios, ricos y nobles filósofos del oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. No guardaban sábado, no sabían nada del santuario, no conocían de un régimen de alimentación saludable, no conocían cómo vestirse con belleza pero con modestia al mismo tiempo. No sabían nada de estas cosas que nosotros conocemos y los judíos conocían. Pero habían observado y la pequeña luz que habían recibido no la habían rechazado. No la habían puesto a un lado. La pequeña luz había sido suficiente para reconocer las obras de ¿quién? De Dios. Entendemos esto en esta mañana, queridos. La mayoría hoy día no reconoce el tiempo en que vive. No reconoce que Dios está obrando a través de la profecía. No reconoce nada de estas cosas.
La mayoría simplemente se ha tragado la mentira que nos quieren dar y está siguiendo todo lo que el hombre dice y hace, sin reconocer que Dios también está obrando y que en lugares donde no vemos nada hoy día, Dios tiene allí ya hombres y mujeres que están dispuestos a aceptar la luz que han recibido y después aceptarán mayor luz cuando llegue el momento de explicarles a ellos toda la verdad. Continúo leyendo ahora en la página 360. Dice lo siguiente: el ángel, no olvide, estaba sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos había manifestado la presencia divina. Pero allí también se notaba la misma indiferencia. ¿Notamos el contraste? Indiferencia en el pueblo de Dios. No dice desconocimiento, no dice ignorancia, indiferencia. ¿Y qué estaba pasando en otros países paganos? No había indiferencia. Estaban viviendo a la altura de la luz que hasta el momento Dios les había dado. Y aquí está el ángel, contemplando lo que usted y yo leemos en esta mañana. Dice: con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecían sacrificios impuros en el templo. Estaban muy orgullosos, tenemos la verdad. Allá en el templo hacían sacrificios. ¿Y cómo los consideraba Dios? Impuros, sin ningún valor. Escuche, los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones hasta ansiosas en las esquinas de las calles. Esto eran los sostén propio. Sacerdotes eran los levitas y sacerdotes y sumos sacerdotes. Fariseos eran los sostén propio, los de verdad presentes, los conservadores. Muy bonitas oraciones en las calles, hablaban en voz muy alta. En los palacios de los reyes, descendientes de David. En las reuniones de los filósofos, los intelectuales. En las escuelas de los rabinos, donde enseñaban los fariseos. Conocían de las escrituras. Nadie pensaba en el acto maravilloso que había llenado de alegría y satisfacción el cielo. Nadie. Cero. El cielo estaba brincando de gozo. Por fin va a haber un Salvador. Y el pueblo de Dios profundamente dormido. Ni los intelectuales, ni los de conferencias, ni los de sostén propio, nadie, ni en las escuelas. Tampoco hoy día pasa nada en nuestras escuelas, entreteniendo a los jóvenes y a los niños allí mayormente. El hecho de que el Redentor de los hombres estaba a punto de hacer su aparición en la tierra. Termino leyendo, hay mucho más que pudiera leerles, pero por razón de tiempo no lo hacemos. Usted lo puede leer en casa. Dice: oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Pregunto yo, debido a la indiferencia del pueblo de Dios, ¿Dios detuvo su plan? No. ¿Envió al Mesías? ¿Llegó a tiempo? ¿Cumplió su misión? A pesar de que eran pocos y la indiferencia predominaba en toda la nación, Dios no cambió su plan. Y lo mismo va a pasar. Él va a regresar esta vez no como un pequeño niño en un pesebre. Él viene como lo que es, Rey de Reyes y Señores, señores. ¿Esté listo su pueblo o no? Dice, qué reconvención o qué amonestación, qué reproche para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal indiferencia, ¿qué tipo de indiferencia es hoy día? Es un crimen. Es un crimen.
Y nosotros con mayor conocimiento aún que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía detrás de la cruz, nosotros vivimos delante de la cruz. Ellos pensaban en promesas que se iban a cumplir. Nosotros hemos visto esas promesas cumplidas. Más montón de profecías más han cumplido y se están cumpliendo hoy día delante de nuestros ojos. Y es un crimen como pueblo de Dios sentarnos cada sábado en una iglesia, profesar todavía este mensaje, mientras que el mundo perece y nosotros completamente indiferentes a esa realidad. Nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Jesús hablando al respecto en el libro de Lucas. Ustedes conocen este pasaje, pero lo voy a compartir con ustedes. Voy a dar lectura en esta mañana, Lucas capítulo 19. Ahora Jesús llega al final de su ministerio. Es más, Jesús llega a la última semana de su vida. Es más, quedaba menos de una semana. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Domingo. Y el viernes muere. Dice lo siguiente en Lucas capítulo 19, verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Entendemos eso? Me pregunto si hoy día Jesús no está llorando por nosotros también. Viendo el tiempo en que vivimos, las realidades las cuales no se pueden ignorar, es más, hasta el mundo secular las reconoce. Se acerca a la ciudad o se acerca a su pueblo hoy día y al vernos llora sobre ella y sobre nosotros. ¿Cómo es posible, dice él, que ustedes amen más este mundo que está colapsando? Aquí este mundo hoy día no tiene nada que ofrecer. Si hay un momento en la historia donde el mundo no tiene nada que ofrecer, es hoy día. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Es lo que hay en el mundo, vaya al mundo, es lo que es aflicción. La gente se puede sonreír. Hoy día de Navidad, pues la gente va a comer muchísimo, se va a llenar, va a tomar alcohol, van a bailar, van a danzar, van a comprar, van a hacer regalos que ni dinero tenían, pero se van a endeudar. Y Jesús completamente ausente. Y ese es el mundo cristiano, porque los musulmanes, budistas, hindúes, ellos no celebran Navidad. Para ellos esto no tiene ningún significado, es un día más en la historia nada más. Y continúa diciendo el relato, diciendo, hasta ahora Jesús habla, oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Momento. Encubierto de tus ojos. Pregunto yo, ¿la Odisea es ciega? Es la misma historia. La misma historia. Está encubierto de nuestros ojos. Está pasando todo. Pum, pum, pum. Todos los días. Pum, pum, pum. Ya. Porque vendrán días sobre ti. No sobre el mundo. Estas palabras no fueron dichas para los jebuseos, o los amonitas, o los moabitas, o los romanos. No. Estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Dios. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos se acercarán con vallado, es decir, vas a ser cercado. Y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho. Queridos, el tiempo no me permite en esta mañana, pero podría claramente mostrarles que ya ha llegado ese tiempo, donde el pueblo de Dios está cercado. Y nos están poniendo en estrecho. No sé si me explico. Donde no hay libertad de conciencia. Aún que voy a poner en mi cuerpo.
¿O no? Jesús lo dijo. Llegaría el momento donde te vas a ver entre la espada y la pared, donde no va a haber lugar donde ir. Tus enemigos, no tus aliados, no tus amigos, tus enemigos van a hacer esta obra. Y yo lo voy a permitir. Yo lo voy a permitir. Verso 44. Y te derribarán en tierra. ¿En qué? En tierra, derribados. No en pie. Cuando la Biblia habla de estar en pie, es señal de victoria. Por eso cuando Jesús viene, los que permanecen en pie son los que le dan la bienvenida. Los demás corren a las cuevas, a las montañas, a las rocas y piden que caigan sobre ellos. Pero aquellos que permanecen en pie son los victoriosos. Llegará el momento donde serás derribado a tierra. Y a tus hijos dentro de ti. Sí, llegará el momento donde las familias estarán en severa crisis. Severa crisis. Dice tus hijos dentro de ti, no los que están fuera. Los que dicen que están dentro, pero no están dentro. Está su cuerpo, pero no su corazón. Y así hay muchos niños y jóvenes hoy día. Están jugando con su salvación. Un pie adentro y un pie afuera. Y hacen esto. Los sábados a un lado y entre semana al otro lado. Queridos jóvenes, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Puedes esconderlo de papá, de mamá, de tíos, de abuelos, de amigos, de pastores, quien tú seas lo puedes esconder, pero no de Dios. Dios sabe con exactitud aún tus pensamientos, no tan solo tus obras. Y no tan solo de los jóvenes y niños, también de los adultos. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare es lo que va a sembrar, es lo que va a cosechar. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Escuche, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Al final, ¿a quién tan solo se puede culpar? Cada uno de nosotros. No conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de gracia, de misericordia. El tiempo del sumo sacerdote en el lugar santísimo obrando a nuestro favor. El tiempo del ministerio de los ángeles enviados a nosotros como espíritus administradores a favor de aquellos que han de ser salvos. El tiempo donde el Espíritu Santo ahora gemía con nosotros o por nosotros con gemidos indecibles. No lo reconociste. El tiempo de libertad. El tiempo donde podías estudiar la palabra de Dios, donde podías doblar tus rodillas, donde podías hacer obra misionera, donde podías ir al campo misionero, donde podías hacer una diferencia en la vida de otras personas. Todo eso lo ignoraste. Simplemente viviste para ti, y para ti, y para ti, y para ti. Pero serás derribado en tierra. Porque serás tierra y en un futuro serás cenizas. Al menos que reconozcamos el tiempo de nuestra visitación. Verso 45. Escuchen. Y entrando en el templo. ¿Dónde entró Jesús después que entró a Jerusalén? Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? ¿Cueva? Así va a terminar otra vez la historia. Eso fue el domingo. Entra al templo y lo limpia por última vez. Como lo hizo al principio de su ministerio, lo hizo al final de su ministerio. Y lo limpia. Eso se llama zarandeo. Toda planta que mi padre no ha plantado, yo lo voy a sacar. Porque el enemigo ha plantado mucha planta, se llama cizaña. Mateo 13 lo dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y plantó la cizaña. Mientras por años hemos estado dormidos espiritualmente, desde los líderes hasta los miembros.
más preocupados por cosas terrenales y temporales que por nuestra propia salvación o la salvación de otros. Dice, toda planta que no ha plantado mi Padre, yo la voy a sacar y de raíz. Zarandeo no es obra humana, es obra de Dios. Él conoce los corazones, no tan solo la apariencia externa. Cualquiera puede ser engañado, pero Él conoce el corazón. Y entró al templo y por última vez lo limpió, faltando 5 días para su muerte. Todavía sabía que había gente allí que tenía todavía esperanza de salvación. Y si ustedes han hecho de mi casa oración una cueva de ladrones, negocios ilícitos, transacciones ilícitas, la política barata que hoy día existe dentro de la organización y aún en los ministerios de sostén propio, donde los puestos se compran o se ganan a través de cosas que no son las más correctas, donde no hay honestidad en las elecciones, ni aún en las elecciones de las iglesias a veces hay honestidad. Dice el Señor, yo voy a limpiar todo eso. Eso va para afuera. Eso no tiene lugar dentro de mi pueblo. ¿Saben que el pueblo que le dio la bienvenida a Jesús el domingo fue el pueblo que el viernes 3 veces le dijo a Pilato, crucifícalo? Es el mismo pueblo. 5 días cambió completamente la opinión del pueblo. 5 días. Lo querían hacer rey el domingo, el viernes era reo de muerte. Y prefirieron a Barrabás, un criminal, un homicida, un ladrón, un sedicioso, que a Jesús. Y 3 veces sale Pilato, un pagano, y dice, este hombre no ha cometido ningún crimen, no encuentro nada en él. Lo azotó, lo abofetearon, lo escupieron, los soldados romanos, lo vituperaron, y todavía Pilato dice, este hombre no ha cometido ningún crimen, ¿qué hago con él? Y la nación escogida dijo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Queridos, este día de Navidad debe ayudarnos a recapacitar qué está pasando con nosotros. Permítanme terminar leyéndoles esta declaración del deseo de toda la gente. No, esta es el camino a Cristo. Camino a Cristo, página 32, capítulo 3, si usted quiere la referencia, dice, tener cuidado con la dilatación. ¿Con qué cosa? Poner las cosas en un futuro, procrastinar. Dice, mucho cuidado. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesucristo. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. ¿Qué le ha costado la salvación a miles y miles de personas? Postergar. Pronto, cuando alcance esto, cuando obtenga esto, más adelante. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida. Dice, no voy a poner el énfasis de que usted y yo hoy día estamos vivos, mañana quién sabe más, quién sabe si terminamos el día hoy día, que la vida es breve, en un momento puede irse. Dice, no voy a poner eso como un punto importante, pero se corre un peligro grande. Que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante hoy día del Espíritu Santo. ¿Qué voz tiene el Espíritu Santo hoy día? Suplicante. Está suplicando, fulano, sutano. Y se prefiere vivir en el pecado. Porque tal demora consiste realmente en esto. La gente prefiere el pecado. Por eso se demora. No se puede continuar en el pecado por pequeño que se considere. No dice que Dios lo considera pequeño, nosotros lo consideramos pequeño.
sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos hoy día nos vencerá y nos destruirá. Permítame 5 minutos para leer esta cita. Creo que es importante. Hará el siglo del deseado de todas las gentes. Página 590 dice: la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. Queridos, hoy día ya no es gradual, los días pasan rápido. Gradual fue en el pasado. Desde el comienzo de la pandemia, va rápido. Boom, 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 boom. En 20 meses hemos visto que el mundo entero ha cambiado, incluyendo esta nación. El sol brilla en el cielo y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negocios siguen comprando y vendiendo. Hoy día ya no es cierto. Muchos negocios han sido quebrados porque están quebrando las economías y las independencias y la soberanía de las naciones. Los amadores de los placeres siguen atestando los teatros. Los seguidores de Hollywood, las películas, los programas de televisión, las comedias. Eso es lo que está entrando a la mente de la gente. Pero lo llama amadores no de Dios, amadores del mundo. Pregúntele a los jóvenes o a los adultos a veces un versículo y no se lo pueden dar, pero pregúntele de películas, de jugadores, de deportistas, de artistas del cine, de la televisión, de la música, y saben muchísimo de ellos. Pero no le pueden repetir ni Juan 3:16. Los amadores siguen atestando los teatros, los hipódromos, los caritos de juego. Prevalece la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por decidirse para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Lástima que nosotros no lo reconocemos como tal. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Si va a llegar un momento en que Satanás no va a perder su tiempo tentando más a la gente. Ya sabe que están perdidos, o sea, ya no les importa. Sigan haciendo lo que ustedes quieran. Lo hará cuando sea demasiado tarde. Solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor Jesucristo desde el Monte de las Olivas. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriagueces de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que estáis tenidos por digno de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie, otra vez la frase, delante del Hijo del Hombre. Señor nos bendiga en esta mañana. Próximo sábado, si llegamos a Él, ya habrá sido un nuevo año, podamos encontrarnos otra vez estudiando su palabra, orando, acompañando el estudio de la palabra del Espíritu y Profecía, haciendo la obra misionera mientras podemos, donde podamos invertir más de nuestro tiempo en la salvación de otros, donde podamos invertir más de nuestros recursos en la salvación de otros. No demos nuestro dinero al reino de Satanás, o no sigamos apoyando aquellas voces que nos quieren acallar, o silenciar, o adormecer aún más. Es un crimen. Es tiempo de lealtad, de fidelidad y de mucho discernimiento. Cada paso tiene que ser un paso dado con la aprobación de Dios para que entonces tenga su bendición. Que el Señor nos bendiga ricamente. Este es el momento de hacer un alto y decir: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con mis prioridades? ¿Qué está pasando con mi carácter? ¿Qué está pasando con mi tiempo, las finanzas? ¿Qué está pasando con mi influencia sobre otros?
con los dones que me has dado, como el habla. ¿Qué está pasando? Y podamos comenzar un año nuevo con nuevas resoluciones y con el deseo de vivir vidas mucho más elevadas espiritualmente hablando. El Señor nos bendiga en esta mañana. Tengan una semana muy, muy bendecida. Vamos a terminar con una oración y entonces habremos puesto fin a nuestro culto de hoy. Pasemos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por este estudio que nos has permitido tener. Gracias por tu palabra. Gracias por haber nacido, por haber venido a este mundo, por haber tomado nuestro lugar, haber vivido nuestra vida, haberte puesto en nuestros zapatos para entender lo que es el pecado y las consecuencias del pecado y vivir en un mundo de maldad, pero una vida santa y perfecta como es nuestro privilegio hoy día a través de Jesús. Ayúdanos a reconocer los tiempos y a abrir nuestros ojos a esas realidades. Danos de tu Espíritu y que podamos regresar a nuestros hogares motivados a una vida más estrecha y a un caminar más estrecho con nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.